Hadland, Reino Unido, 1971. Un pequeño laboratorio fotográfico funciona con normalidad. Revelado de película, soluciones químicas, turnos según el horario. La gente hace su trabajo y no espera nada fuera de lo común. Pero en el transcurso de varios días, varios empleados presentan las mismas quejas. Al principio parece un malestar común: náuseas, vómitos, fuertes dolores de estómago. A alguien le da un mareo en pleno trabajo. Otro se va a casa antes de tiempo. Varias personas se dan de baja por enfermedad y se quedan en casa, esperando que todo pase por sí solo. Las primeras visitas a los médicos no generan alarma. El diagnóstico suena familiar: infección vírica. A principios de los 70, estos casos son frecuentes. Los análisis no muestran nada concreto. Se prescribe el tratamiento estándar y se recomienda reposo. Pero el tiempo pasa y el estado de los enfermos no mejora. En algunos, los síntomas se agravan. La gente se cansa rápidamente, pierde peso, se queja de una debilidad constante. A varios comienza a caérseles el pelo. Para un virus, esto parece extraño, pero la hipótesis sigue siendo la misma. Uno de los empleados, Bob Eggle, lo sobrelleva peor que los demás. Su estado empeora más rápido. Apenas puede comer. Los dolores se vuelven constantes. Los medicamentos no surten efecto. Su salud sigue deteriorándose día tras día. Poco después, Bob Eggle fallece. En los documentos se registra como una complicación de la enfermedad. Formalmente todo parece lógico. Hay un diagnóstico, hay un empeoramiento, hay un desenlace. En esta etapa nadie habla de un crimen, pero algunos médicos se quedan con la sensación de que el cuadro no encaja. Los síntomas son demasiado dispares: caída del cabello, dolores intensos, un deterioro progresivo del organismo. Todo esto encaja mal con el curso habitual de una infección. Tras deliberar, se decide realizar un examen forense. No por cumplir el expediente ni por formalidad. Es necesario entender qué causó exactamente lo que estaba sucediendo. Los resultados del examen cambian todo el panorama. En los tejidos de Bob Eggle se detecta una alta concentración de talio. Es un metal pesado y un veneno potente. Su efecto se desarrolla gradualmente. Los síntomas no aparecen de inmediato, sino que aumentan con el tiempo. Exactamente como les estaba ocurriendo a los empleados enfermos del laboratorio fotográfico. La hipótesis del virus se desvanece. Lo que está sucediendo ya no se considera un caso médico. La concentración de la sustancia es demasiado alta para hablar de un contacto accidental con productos químicos o de un error de producción. Esto no es un accidente. El informe del examen se entrega a la policía. A partir de ese momento, el laboratorio fotográfico de Hadland deja de ser simplemente un lugar de trabajo. Se convierte en el punto de partida de un caso penal. Y la extraña enfermedad, que hasta hace poco intentaban tratar con pastillas y reposo, adquiere un significado completamente diferente. Una vez que los resultados del examen llegan a la policía, el círculo de posibles hipótesis se reduce drásticamente. El talio no es una de esas sustancias con las que uno se encuentra por casualidad. No es un producto químico doméstico ni un error de producción. Para trabajar con él, es necesario entender exactamente lo que se está haciendo y cómo afecta al organismo. Los investigadores comienzan por el lugar más obvio, el laboratorio fotográfico. Aquí se utilizan soluciones químicas a diario. Hay reactivos, procesos y acceso a sustancias. Revisan las instalaciones, las zonas de trabajo, las listas de empleados. No hay mucha gente, todos se conocen por su nombre. No hay extraños. La inspección transcurre con calma. En esta etapa, nadie parece sospechoso. Es importante entender quién tenía acceso a los productos químicos y al mismo tiempo no levantaba sospechas en la dirección. En la lista aparece un nombre que al principio no parece significativo: Graham Young. Había llegado al laboratorio hacía muy poco. Lo contrataron sin mayores deliberaciones.
Cumplía con los criterios formales y no requería supervisión adicional. Para el empleador, era una persona que sabía trabajar con procesos químicos y no parecía problemática. Al revisar su biografía, a primera vista no se encuentra nada alarmante. Nació en 1947 y creció en una familia de clase trabajadora. Su padre notó desde temprano su habilidad para entender temas técnicos, especialmente aquellos que requerían precisión y atención al detalle. Su interés por la química surgió en los años de escuela. Leía mucho, coleccionaba materiales de estudio, entendía las reacciones y propiedades de las sustancias. Los profesores destacaban sus conocimientos. Era introvertido, pero buen estudiante. Esto no se percibía como una desviación. El camino posterior de Graham no puede considerarse fácil. Su biografía contiene un largo periodo que no se refleja en los registros laborales estándar. Este lapso no se publicita y no genera preguntas en una revisión superficial de los documentos. En el momento de su contratación en el laboratorio fotográfico, llevaba poco tiempo en libertad. Formalmente, no tiene restricciones para elegir trabajo. Su pasado no está acompañado de anotaciones que requieran un trato especial por parte del empleador. Para la dirección del laboratorio, parece un candidato adecuado. Tiene conocimientos, no es conflictivo, no hace preguntas innecesarias y está dispuesto a realizar tareas rutinarias. No hay ninguna razón externa para rechazarlo. Sus compañeros lo recuerdan de la misma manera. Callado, centrado, llega a tiempo, hace su trabajo y no busca destacar. Apenas participa en las conversaciones. Para la mayoría es simplemente otro empleado, recién incorporado al turno. Nadie se interesa por cuánto tiempo ha pasado fuera de la vida normal, ni por qué hay lagunas en su biografía. Los documentos no exigen explicaciones. Formalmente, todo está en orden. Es en este punto donde la historia comienza a parecer peligrosamente ordinaria. Una persona con profundos conocimientos de química y un pasado no revelado termina en un entorno donde esos conocimientos son fácilmente aplicables. Y esto ocurre casi inmediatamente después de que el sistema lo reconozca oficialmente como seguro. Para entender de dónde viene esta historia, la investigación tiene que dar un paso atrás, no al laboratorio fotográfico ni a Broadmoor, mucho antes, a principios de los años 60, a la casa de la familia Young. En aquel periodo nada parece alarmante, una familia común, una vida cotidiana, pero en cierto momento empiezan a ocurrir extraños episodios, uno tras otro. Primero se siente mal el padre. Dolores agudos de estómago, debilidad, un deterioro general de la salud. Los médicos hablan de problemas digestivos, le recetan un tratamiento. Al cabo de un tiempo, síntomas similares aparecen en su hermana. De nuevo dolores, náuseas, debilidad. Los diagnósticos suenan vagos. Se habla de una posible infección, de una reacción a la comida. No se realizan pruebas más profundas. En este contexto, el comportamiento de Graham no levanta sospechas. Se queda en casa, ayuda con las tareas domésticas, trae comida y bebida. Para los demás parece un acto de cuidado y participación. Pasa mucho tiempo cerca de sus seres queridos, especialmente cuando empeoran. El estado de su madrastra, Molly Young, empeora más que el de los demás. Los dolores se vuelven constantes. Apenas puede comer. El tratamiento prescrito no da resultado. Su estado cambia gradualmente, día a día. Los médicos no encuentran una explicación clara a lo que sucede. Graham está cada vez más a menudo a su lado. Le trae té, agua, comida. Esto se recuerda como una ayuda. En ese momento no surge ninguna sospecha. Al contrario, su participación se percibe positivamente. Con el tiempo, Molly fallece. En los documentos oficiales, la causa se atribuye a una enfermedad no relacionada con la exposición a venenos. No se realiza ninguna autopsia. No ven motivos para ello. El caso no se considera de naturaleza criminal.
Después de esto, el estado de los demás miembros de la familia se estabiliza gradualmente. Los dolores ceden, las quejas desaparecen. Esto se interpreta como el fin natural de la enfermedad y el éxito del tratamiento. El episodio se da por cerrado. Lo sucedido queda sin explicación. No se hacen preguntas. No se sacan conclusiones. Estos eventos no aparecen en los informes policiales ni se registran como algo inusual. Solo años después, cuando los hechos comienzan a encajar en un cuadro único, queda claro que este periodo fue el primer eslabón de la cadena. En aquel entonces parecía una serie de desgracias. Ahora empieza a percibirse como algo completamente diferente. Es aquí a donde la investigación regresa más tarde, sabiendo ya lo que no sabían a principios de los 60. Y es aquí donde se hace evidente que la historia que comenzó en el laboratorio fotográfico en realidad tiene un origen mucho más temprano. Después de los sucesos en la casa de la familia Young, pasa un tiempo. La vida, en apariencia, vuelve a la normalidad. Las enfermedades remiten. Las conversaciones sobre los extraños síntomas se van apagando. Para los demás queda como un episodio que no tuvo continuación y no requirió explicaciones. Pero el interés de Graham por la química no desaparece. Al contrario, con el tiempo se vuelve más concentrado y decidido. En la escuela se queda cada vez más a menudo después de clase. Trabaja con reactivos, hace preguntas que van más allá del programa. Le atraen especialmente los temas relacionados con el efecto de las sustancias en el organismo. Uno de los profesores de química empieza a prestarle atención, no porque Graham infrinja las reglas, sino porque sus conocimientos parecen inusualmente profundos. Maneja con soltura la terminología, conoce las propiedades de compuestos que rara vez se discuten en clase. No hay ostentación en ello, más bien una tranquila seguridad. En cierto momento, el profesor nota en su pupitre recipientes con sustancias que no se utilizan en el proceso educativo. Los nombres le resultan familiares a un especialista. Se trata de compuestos con marcadas propiedades tóxicas. Su presencia en un aula escolar plantea interrogantes. La conversación con Graham transcurre sin conflictos. No niega el hallazgo ni intenta ocultar el origen de las sustancias. Lo explica todo por interés científico. Habla con calma, sin tensión, utilizando formulaciones precisas. Sus explicaciones suenan lógicas y no contradicen los hechos conocidos. La dirección de la escuela intenta primero resolver la situación internamente. Formalmente, no hay motivos para medidas drásticas. Las sustancias son confiscadas, se toma nota. La situación se considera desagradable, pero no crítica. Sin embargo, la historia no termina ahí. Una pariente de Graham, su tía, se entera del episodio en la escuela. Para ella, esto se convierte en una señal de alarma. En su memoria resurgen los sucesos en la casa familiar, las enfermedades, el empeoramiento de Molly, coincidencias que antes no parecían conectadas. No presenta acusaciones ni habla de un delito. Comparte sus dudas. Dice que Graham entiende demasiado bien cosas que pueden ser peligrosas. Estas palabras no suenan con fuerza, pero llegan en el momento adecuado. La información llega a la policía, aún sin acusaciones formales, más bien como un motivo para prestar atención. Para las fuerzas del orden, esto parece una combinación de varios factores. El hallazgo en la escuela, los episodios familiares, un nivel de conocimiento que no se corresponde con su edad y su entorno. Se toma la decisión de dar el primer paso oficial, no un registro ni una detención. Se programa una entrevista con un especialista. Formalmente, es una evaluación de su estado y sus particularidades de pensamiento. Una comprobación que debería disipar las dudas o dar una dirección para futuras acciones. En esta etapa, Graham todavía no es considerado un criminal. Está en el punto de mira, pero sin etiquetas. El sistema actúa con cautela, tratando de no sacar conclusiones precipitadas. Es aquí donde la historia, por primera vez, trasciende el ámbito familiar y escolar.
A partir de este momento, lo que sucede deja de ser un asunto privado y se convierte en objeto de atención oficial. La curiosidad silenciosa es reemplazada por un procedimiento. Y los conocimientos, que antes parecían una simple afición, comienzan a ser vistos desde un ángulo completamente diferente. La decisión de la entrevista con un especialista se toma a principios de 1962. En esta etapa, la policía todavía actúa con la máxima cautela, sin acusaciones, sin formulaciones sobre un delito. Formalmente, se trata de una consulta que debe ayudar a entender con quién están tratando exactamente. La reunión se desarrolla en un ambiente tranquilo, un despacho, un procedimiento estándar, anotaciones. Graham se comporta con seguridad, no parece asustado ni muestra atención. Responde a las preguntas detalladamente y sin pausas. Cuando la conversación deriva hacia la química, se siente especialmente cómodo. Explica con facilidad los principios de acción de diversas sustancias. Habla de dosis, intervalos de tiempo, efecto acumulativo. Utiliza términos precisos. Su nivel de conocimiento supera notablemente lo que normalmente se espera escuchar en una situación así. Al principio, la conversación se mantiene en el plano teórico. Discuten sobre libros, experimentos, interés por la ciencia, pero gradualmente, el especialista cambia el enfoque hacia la práctica, hacia cómo esos conocimientos se aplicaron fuera del entorno académico. Graham no evita el tema. Relata con calma sus propias observaciones sobre cómo probaba el efecto de las sustancias, sobre cómo cambiaba el estado de las personas con el tiempo. En su discurso no hay justificaciones ni intentos de suavizar lo dicho. Habla de ello como si fuera un proceso. Cuando la conversación llega a los sucesos en la casa de la familia Young en 1961, confirma su participación. Describe detalladamente el estado de su padre y su hermana. Luego habla de Molly, de cómo registraba los cambios, cómo elegía la cantidad de sustancia, cómo observaba la reacción del organismo. En este punto, queda claro que la entrevista ha superado los límites del diagnóstico. Ya no es una discusión sobre intereses ni un intento de comprender su pensamiento. Es una confesión, y una confesión respaldada por detalles que serían imposibles de inventar sobre la marcha. El especialista registra lo escuchado y transmite la información a la policía. Esto ocurre en el mismo año, 1962. Las acciones posteriores se desarrollan rápidamente, pero sin prisas ostentosas. Las declaraciones se cotejan con los documentos médicos y los recuerdos de los familiares. La cronología coincide. Graham confirma oficialmente que sus acciones llevaron a las graves consecuencias en su familia y al fallecimiento de Molly. Estas palabras se formalizan en documentos. La versión de enfermedades fortuitas pierde definitivamente su fuerza. En abril de 1962 se decide su detención. Las formulaciones son secas y contenidas. Se habla de una acción premeditada, confirmada por la confesión y datos indirectos. Para el sistema, este es el primer momento en que Graham deja de ser un objeto de observación y se convierte en la figura central del caso. En esta etapa surge la sensación de que la situación ha sido explicada y controlada. La confesión está registrada, los hechos están cotejados, la intervención se ha producido. Desde el punto de vista del procedimiento, todo parece concluido. Pero es precisamente esa sensación de conclusión la que más tarde resultará engañosa, porque a continuación la atención se desplaza de los hechos en sí al estado de la persona que los cometió, y las decisiones tomadas en 1962 determinarán el curso de toda la historia en los años venideros. Después de estas confesiones, el caso deja de ser un conjunto de testimonios orales. Para la policía, eso no es suficiente. Cualquier palabra debe ser confirmada por hechos, especialmente cuando los acontecimientos parecieron durante mucho tiempo una serie de enfermedades inexplicables y no generaron preguntas oficiales. En mayo de 1962 se decide registrar la habitación de Graham.
No es una acción de emergencia ni una medida ejemplarizante. Más bien, una continuación lógica de la investigación ya iniciada. Es necesario entender si sus palabras se corresponden con la realidad y si existen rastros materiales de lo que dijo durante la entrevista. El registro se realiza con calma, sin presiones ni prisas. La habitación parece normal. Libros, cuadernos, objetos personales. Nada que llame la atención de inmediato. Pero con una inspección más atenta, queda claro que no es simplemente el espacio de alguien con un interés académico por la ciencia. En los cajones y en las estanterías encuentran sustancias que no se utilizan en las clases escolares. Los recipientes están cuidadosamente etiquetados. Los nombres son precisos, sin errores. Son compuestos cuyo manejo requiere comprender las dosis y las consecuencias. Su presencia confirma que su interés por la química iba mucho más allá de la teoría. Cerca, encuentran literatura sobre toxicología. No son ediciones populares ni manuales de introducción. Son obras de referencia especializadas que describen detalladamente el efecto de las sustancias en el organismo, la velocidad de reacción y el efecto acumulativo. Para principios de los años 60, un conjunto de fuentes así fuera del ámbito profesional parece inusual. Especial atención atraen los cuadernos. A primera vista, son apuntes corrientes, pero en su interior se descubre un sistema riguroso. Fechas, horas, breves anotaciones sobre el estado de personas concretas, sin emociones ni comentarios, solo el registro de observaciones. En estas notas se indican las cantidades de sustancias y los métodos para añadirlas. Se señalan los cambios en el estado de salud a lo largo del tiempo. Páginas enteras están dedicadas a Molly. La cronología coincide completamente con el periodo de empeoramiento de su estado en 1961. Los apuntes demuestran que lo ocurrido no fue accidental. Fue un proceso extendido en el tiempo, con planificación, observación y registro de resultados. Todo esto confirma directamente lo dicho por Graham durante la entrevista con el especialista. Todos los materiales encontrados son incautados y enviados para su análisis. Durante el verano de 1962, los especialistas confirman que las sustancias halladas y los efectos descritos se corresponden. Las cantidades y reacciones indicadas coinciden con los datos conocidos de la toxicología de la época. Después de esto, la atención se desplaza de los hechos en sí al estado de Graham. Su edad en el momento de los sucesos, el carácter de sus apuntes y la total ausencia de una valoración emocional de las consecuencias se convierten en factores clave. Se ordenan exámenes médicos adicionales. Hacia finales de 1962 se formula una conclusión general. Los especialistas llegan a la conclusión de que no era consciente de lo que sucedía en el sentido que se entiende en el marco legal habitual. Sus acciones se consideran el resultado de una percepción distorsionada y una profunda fijación en el proceso, más que en las consecuencias para los demás. Sobre la base de estas conclusiones, se toma una decisión jurídica. El proceso penal en su formato estándar no continúa. En su lugar, es declarado no imputable y enviado a tratamiento forzoso en el Hospital Psiquiátrico de Alta Seguridad de Broadmoor. A principios de 1963, Graham se encuentra tras sus muros. Para el sistema, esto parece una decisión sopesada y racional. Las confesiones se han obtenido. Las pruebas materiales se han examinado. La evaluación médica se ha realizado. La persona está aislada y bajo observación constante. En ese momento, se tiene la sensación de que la situación ha encontrado una solución definitiva. Todo lo que representaba un riesgo está ahora confinado dentro de los límites de la institución y controlado por especialistas. Es aquí donde la historia parece detenerse. Formalmente, está cerrada. Pero esta pausa resultará ser la parte más engañosa de toda la cadena de acontecimientos. Los primeros meses dentro transcurren en silencio. El régimen es estricto, las reglas claras, la vigilancia constante.
Para el personal, Graham se convierte en uno de los muchos pacientes a los que deberán vigilar durante años. No lo destacan ni lo consideran problemático. Cumple el régimen, no entra en conflictos y no traspasa los límites establecidos. Los médicos observan su calma y su capacidad para controlar su comportamiento. En los informes aparecen formulaciones sobre un estado estable y la ausencia de signos externos de peligrosidad. Pasa la mayor parte del tiempo leyendo. Sus intereses no cambian. Solicita literatura sobre química, toxicología y botánica. Formalmente, esos libros no están prohibidos. En Broadmoor creen que la actividad intelectual reduce la tensión y favorece el tratamiento. En el recinto de la institución hay un jardín. El trabajo con la tierra se utiliza como parte del programa terapéutico. Los pacientes cuidan las plantas, pasan tiempo al aire libre, realizan tareas sencillas. Graham se integra rápidamente en esta actividad. Es cuidadoso, atento y no atrae atención innecesaria. Con el tiempo, el personal nota que su interés se centra en ciertos tipos de plantas, principalmente aquellas cuyas propiedades se describen como potencialmente peligrosas. No lo oculta y lo explica todo por curiosidad científica. Habla con calma, sin insinuar intenciones ocultas. No hay motivos formales para limitar sus actividades. No infringe las reglas ni va más allá de lo permitido. En los documentos, esto figura como parte del proceso de adaptación y terapia. Los años pasan sin incidentes graves. Los informes se vuelven monótonos. Su comportamiento se describe como estable. No se registran infracciones. Los médicos utilizan cada vez más formulaciones sobre una dinámica positiva. Pero gradualmente, dentro de la institución, comienzan a ocurrir episodios extraños. Varios pacientes empeoran bruscamente, aparece debilidad, náuseas, malestar general. Al principio se atribuye a las particularidades del estado de los propios pacientes. Más tarde, se observan síntomas similares también en los empleados. Se revisa la comida, el agua, las condiciones de vida. No se encuentran causas directas. Los episodios parecen aislados, pero con el tiempo se vuelven demasiado numerosos para ser ignorados por completo. El nombre de Graham comienza a sonar en las conversaciones entre el personal, de manera no oficial. Sus conocimientos, su trabajo en el jardín y los sucesos pasados se van uniendo en un cuadro inquietante. Entre los pacientes y los empleados surge un apodo que refleja la sensación general de lo que está ocurriendo. Empiezan a llamarlo el envenenador de Broadmoor. Oficialmente, esto no se registra en ninguna parte. Para la administración, tales conversaciones parecen conjeturas, sin pruebas y sin hechos concretos. Desde fuera, todo esto parece un periodo de observación normal y tranquilo. En los informes se repiten cada vez más las mismas formulaciones. Comportamiento estable. No se han detectado infracciones. El contacto con el personal es correcto. Estos registros se acumulan año tras año y van formando una impresión general. Hacia finales de los años 60, el enfoque cambia. Los médicos vuelven cada vez menos a los primeros acontecimientos y evalúan con más frecuencia el estado actual. Lo que antes se percibía como una fijación peligrosa, ahora se describe como un interés extinguido. Las formulaciones se vuelven más cautelosas y suaves. En 1970 comienza la preparación para la evaluación final. Es un procedimiento estándar. Se analizan las observaciones de todo el período de estancia, las conclusiones médicas y los informes de comportamiento. La decisión no se toma de un momento a otro. Todo este proceso dura alrededor de 6 meses. Se va formalizando gradualmente a través de una serie de comités y acuerdos. A principios de 1971, los psiquiatras de Broadmoor llegan a una conclusión unánime. En los documentos aparece la formulación de totalmente recuperado. Se indica que el interés por los venenos ya no tiene un carácter obsesivo y se considera una etapa superada.
Se destaca su capacidad de autocontrol y la ausencia de signos de amenaza para los demás. Una sección aparte se dedica a la futura adaptación. En ella se dice que, al regresar a la sociedad, es capaz de llevar una vida normal y trabajar dentro de las reglas generales. No se indican restricciones ni advertencias en los materiales. No se encuentran motivos formales para ello. En la primavera de 1971 se toma la decisión final. Graham abandona los muros de la institución. Para el sistema, esto parece la conclusión de un proceso largo y exitoso. La persona reconocida como peligrosa a principios de los 60 ahora es considerada segura y socialmente adaptada. Su historial médico permanece en los archivos. Esta información no lo acompaña fuera de la institución ni se transmite a los empleadores. Regresa a la sociedad sin marcas externas y sin restricciones formales. Sobre el papel, todo parece concluido. El tratamiento ha terminado. La observación ha cesado. La historia de Broadmoor está oficialmente cerrada. Es a partir de este momento cuando comienza la siguiente parte de la historia, aquella en la que las conclusiones extraídas en los despachos se enfrentan por primera vez con la realidad fuera de la institución. Sobre el papel, todo parecía coherente y ordenado. Se pasaron los comités, se redactaron las conclusiones, se firmaron las decisiones. Pero en un análisis más detenido, se hace evidente la brecha entre lo que se registraba en los informes y lo que quedaba fuera de ellos. Los documentos médicos, redactados durante los años de observación en Broadmoor, son en gran medida similares entre sí. En ellos se subraya regularmente su alto nivel de inteligencia. Se destacan su buena memoria, su pensamiento lógico y su capacidad de análisis. Estas cualidades se consideran signos de recuperación y adaptación social. Paralelamente, en los registros aparecen otros detalles. Una forma de comunicarse fría, contención emocional, la habilidad para mantener la distancia. Estas características se registran, pero no reciben una evaluación separada ni se perciben como un factor de riesgo. Los médicos indican que Graham se orienta rápidamente en la estructura de una conversación. Entiende qué respuesta se espera que dé y construye el diálogo en consecuencia. Con el tiempo, su discurso se vuelve ecuánime, tranquilo y socialmente aceptable. Esto se interpreta como una dinámica positiva. El control del comportamiento se considera resultado del tratamiento. Al mismo tiempo, apenas se discute si se trata de un cambio interno o simplemente de una adaptación externa a las expectativas de los especialistas. En algunas notas se menciona su capacidad para dirigir la conversación y guiar el diálogo, pero estas observaciones no tienen continuidad. El alto intelecto se considera un recurso para el autocontrol y no una posible herramienta para ocultar intenciones. El contexto de la época también juega su papel. A principios de los 70, la psicopatía todavía no se percibía como un trastorno de la personalidad estable con riesgos a largo plazo. El diagnóstico se utilizaba con cautela. La ausencia de conflictos e infracciones disciplinarias pesaba más que otras señales de alarma. Al final, la evaluación se centra en el comportamiento externo, no en la estructura de la personalidad. La capacidad de parecer socialmente aceptable se toma como un signo de curación. La decisión de su liberación se basa en indicadores formales. Comportamiento estable. Sin infracciones. Progreso registrado. No se encuentran motivos para imponer restricciones en los documentos. Este fallo no se debe a negligencia o prisas. Es consecuencia del modelo de evaluación elegido. El sistema confía más en los informes que en las dudas no formalizadas. El papel resulta más convincente que las sensaciones de inquietud. Las consecuencias de esta decisión se hacen reales muy rápidamente. Una persona con tal pasado regresa a un entorno normal sin control ni restricciones. Sus conocimientos y experiencia permanecen con él, y todo lo que podría haber servido de advertencia se queda en el archivo. Es precisamente esta cadena de decisiones la que conduce a la siguiente etapa de la historia.
La liberación le abre el camino a un trabajo donde la química vuelve a formar parte de la vida cotidiana, y los errores cometidos en los despachos comienzan a manifestarse ya fuera de ellos. Hacia el verano de 1971, la investigación en Hatland llega a un punto muerto. La causa del deterioro de la salud de los empleados del laboratorio fotográfico sigue sin estar clara, aunque las principales hipótesis ya han sido investigadas y no se han confirmado. Se descarta un error de producción. Los reactivos cumplen las normas, las condiciones de almacenamiento no se han infringido y varias personas tenían acceso a los productos químicos. La explicación técnica de lo sucedido va perdiendo fuerza. El interrogatorio de los empleados tampoco da resultados. No se han detectado conflictos graves. El equipo se describe como tranquilo y trabajador. Nada apunta a motivos personales o a tensiones ocultas. En esta etapa, Graham Young permanece fuera del foco de atención. Ha sido contratado recientemente, realiza sus tareas con esmero, no entra en discusiones y no destaca entre los demás. Para la policía, parece un empleado de segundo plano sin indicios de implicación. La investigación continúa, pero sin una dirección clara. Los síntomas causan alarma, pero su origen sigue sin establecerse. El punto de inflexión llega de forma inesperada. El propio Graham acude al médico. No por su propio estado ni con quejas. Comparte una observación. Dice con calma que la causa de lo que está ocurriendo podría ser una intoxicación por talio. Lo explica por la naturaleza de los síntomas y las propiedades de la sustancia. Su discurso es ecuánime, seguro, sin emociones, como el de alguien que razona teóricamente. Para los médicos, esto suena extraño. El talio no forma parte de las hipótesis habituales. Es una sustancia rara y específica. Para mencionarla, es necesario entender bien cómo actúa y dónde puede emplearse. La información se transmite a la policía, al principio sin especial énfasis, como un detalle inusual. Pero el hecho en sí destaca de inmediato. Un empleado de laboratorio, que no es un especialista en la materia, nombra con precisión la sustancia que más tarde resultará ser clave. Formalmente, Young todavía no es sospechoso, pero a partir de este momento deja de pasar desapercibido. Su conocimiento parece demasiado preciso para ser ignorado. La investigación vuelve a la lista de empleados, pero ya con otra atención. Y la persona que hasta entonces parecía un simple y silencioso participante en el proceso comienza a ocupar un lugar muy diferente en esta historia. Una suposición demasiado precisa no se queda en el nivel de una simple conversación. La atención que ha surgido en torno al nombre de Graham Young pasa rápidamente al plano formal. Su conocimiento no parece casual. Es demasiado concreto para un empleado corriente de un laboratorio fotográfico. Los investigadores comienzan con un procedimiento básico: la comprobación de su biografía, solicitudes a los archivos, cotejo de datos laborales y registros médicos. Normalmente, estas comprobaciones no traen sorpresas. Esta vez, todo es diferente. En los documentos se descubre un lapso. Varios años que no se explican por un cambio de trabajo o una mudanza. Para la policía, es una señal clara. Esas pausas rara vez están vacías. Las solicitudes se profundizan a los archivos de instituciones médicas y materiales judiciales. Las respuestas llegan gradualmente, y con cada nuevo documento el panorama se vuelve más claro. En los materiales de principios de los años 60 figura el nombre de Graham Young. Se describen los sucesos en su familia, el prolongado deterioro de la salud de sus allegados, el fallecimiento de su madrastra, Molly Young. En aquel momento estos episodios no recibieron una calificación criminal, pero más tarde fueron reexaminados. Los documentos registran que en 1962 Young prestó una declaración de culpabilidad. Describió detalladamente sus acciones, el uso de sustancias tóxicas, la observación de las reacciones, el registro de los cambios de estado. Estos detalles coinciden directamente con lo que demostraría muchos años después, ya en Hatland.
A continuación, figura el informe médico. Fue declarado inimputable y enviado a tratamiento forzoso. Pasó casi 9 años en Broadmoor bajo constante supervisión. Por separado, están formalizados los documentos de su liberación. A principios de 1971 fue declarado recuperado y capaz de volver a la vida normal. Formalmente todo parece correcto. No hay restricciones ni advertencias en los archivos. Para la investigación, esto se convierte en un punto de inflexión. El nuevo y tranquilo empleado de laboratorio fotográfico resulta ser una persona con un pasado documentado, directamente relacionado con envenenamientos. La coincidencia con los sucesos actuales en Hadland ya no parece casual. Los síntomas, la mención de una sustancia rara, el comportamiento que antes parecía neutral, ahora se interpreta de otra manera. A partir de este momento, Young deja de ser un personaje secundario. Su pasado explica tanto su conocimiento como su calma y su falta de reacción ante lo que ocurría. Todo lo que antes no llamaba la atención encaja en una sola línea. La investigación da un giro brusco. La historia, que comenzó como la búsqueda de la causa de unas extrañas enfermedades, conduce a un hombre que el sistema ya había declarado seguro una vez. Y es precisamente esa decisión la que se convierte en el punto de partida para el siguiente paso. Cuando el pasado de Graham Young llega a conocimiento de la policía, la conversación con él deja de ser una verificación formal. Ya no es una aclaración de detalles ni un intercambio de versiones. Es una confrontación directa. Y la dificultad radica en que frente a los investigadores se encuentra un hombre que entiende de venenos mejor que la mayoría de ellos. Young es citado oficialmente, sin movimientos bruscos ni presiones. Formalmente, aún no está detenido. La conversación se desarrolla con calma, y él lo percibe desde los primeros minutos. Entra sereno, no se inquieta, no hace preguntas innecesarias. Su habla es mesurada, su entonación tranquila. Escucha atentamente y hace pausas antes de responder como una persona acostumbrada a controlar la conversación. A las acusaciones reacciona con negación. Dice que no tiene nada que ver con lo que sucede en el laboratorio fotográfico. Subraya que solo realizaba tareas técnicas. Niega cualquier interferencia intencionada. Cuando la conversación se desvía hacia las sustancias químicas, el equilibrio cambia notablemente. En este tema, Young se siente seguro. Aclara formulaciones, corrige detalles, explica las propiedades de las sustancias como si no hablara con la policía, sino con colegas. Poco a poco, él mismo empieza a marcar el ritmo de la conversación. En un momento dado, propone realizarse un análisis para detectar la presencia de talio en su organismo. Lo hace con calma, sin ostentación. Explica que los rastros de la sustancia podrían haber aparecido por el contacto habitual en el laboratorio. No es un paso impulsivo. Él sabe de antemano cuál será el resultado de esa prueba. El análisis no se convertirá en una prueba directa, y él lo utiliza como un argumento a su favor. Los investigadores lo ven, pero en ese momento no tienen base suficiente para avanzar en el marco del interrogatorio. Formalmente, Young se mantiene dentro de los límites de lo admisible. No confiesa, no comete deslices, no permite que se aferren a sus palabras. La conversación termina sin un resultado directo. Si se evalúa literalmente, no hay confesión, pero el interrogatorio proporciona a la policía una nueva comprensión. Frente a ellos, hay un hombre que no solo se defiende, sino que dirige conscientemente la conversación. Después de esto, se toma una decisión diferente. Si las palabras no funcionan, hay que buscar hechos. La investigación pasa de las palabras a los hechos. Se emite una orden de registro. La atención se centra en el apartamento de Young, sus objetos personales y su taquilla en el laboratorio fotográfico. Todo lo que pueda dar respuestas, sin interpretaciones ni excusas. A partir de este momento, la confrontación sale de la sala de interrogatorios. Y lo decisivo ya no será cómo habla, sino lo que se logre encontrar.
El registro se convierte en el momento en que las conversaciones pasan definitivamente a un segundo plano. Tras obtener la orden, la policía ya no se basa en las explicaciones de Young ni en su actitud segura. Ahora el centro de atención son los objetos y las anotaciones a los que él tenía acceso directo. La inspección del apartamento se realiza de manera secuencial y sin prisas. Cada habitación se registra por separado. Los objetos personales se revisan metódicamente. Ya en esta etapa, queda claro que este espacio no se utilizaba solo para vivir. En los armarios, descubren contenedores con sustancias químicas. Parte de los recipientes no tienen etiqueta de fábrica, algunos están etiquetados a mano. Entre lo encontrado hay talio y otros compuestos tóxicos que no guardan relación ni con el ámbito doméstico ni con sus obligaciones laborales. El almacenamiento parece deliberado. Las sustancias están ordenadas cuidadosamente y en condiciones de uso. No son restos casuales ni materiales olvidados. Todo apunta a un uso sistemático. Paralelamente, se registra su taquilla en el laboratorio fotográfico. Allí encuentran material de laboratorio adicional y notas tomadas durante el horario de trabajo. Estos objetos conectan directamente sus acciones personales con el entorno profesional. El hallazgo principal se produce más tarde. En uno de los cajones yace un cuaderno sin tapa ni marcas externas. A simple vista no tiene nada de particular. Es precisamente este el que se convierte en la prueba clave. En su interior hay anotaciones regulares y claras, fechas, nombres, indicaciones de dosis, comentarios breves. El texto es escueto, sin explicaciones ni emociones. Por su estructura, se parece más a un diario de laboratorio que a notas personales. En las anotaciones se registra a quién y en qué cantidad se administraba la sustancia. Se anota el momento de aparición de los síntomas y la reacción del organismo. En líneas separadas se da una breve evaluación del estado. Ni dudas ni compasión, solo observación y cálculo. En estas anotaciones, las personas no son presentadas como individuos, sino como objetos de observación. Anotaciones concretas coinciden con los sucesos del laboratorio fotográfico. Las fechas corresponden a los días en que empeoraba el estado de salud de los empleados. Las reacciones descritas coinciden plenamente con lo que los médicos registraron más tarde. En esta etapa, todos los elementos encajan. Sus conocimientos, su acceso y sus acciones documentadas forman una sola línea. Las coincidencias casuales dejan de funcionar como explicación. El registro cierra la parte de la historia en la que el resultado dependía de palabras y versiones. A partir de ahora, la investigación se basará en pruebas que no requieren interpretaciones ni excusas. Son precisamente estos hallazgos los que se convierten en la base del siguiente paso, cuando el caso pasa de la búsqueda a la formulación de una acusación formal. Cuando los materiales del registro se presentan ante él, el carácter de la conversación cambia de inmediato. Sobre la mesa está el cuaderno con las anotaciones, encontrado en su apartamento. Ya no son datos indirectos ni suposiciones. Son acciones registradas, escritas de su propio puño y letra. La reacción es perceptible casi al instante. La calma con la que se había mantenido en los interrogatorios desaparece gradualmente. Ya no aclara formulaciones ni corrige detalles. Su atención se centra en las páginas. Las pausas entre sus respuestas se hacen más largas. Los investigadores no tienen prisa. No lo presionan ni aumentan la tensión. Le dan tiempo para que asuma que las anotaciones no pueden explicarse como una casualidad o un error. Las quechas, los nombres y las dosis se alinean en una secuencia clara. Después de un tiempo su forma de hablar cambia. La defensa desaparece. Aparece una confianza de otro tipo. Deja de negar y comienza a discutir el contenido de las anotaciones. Habla de sus acciones como un proceso planificado. Utiliza formulaciones precisas y escuetas. Comenta los cálculos, explica la elección de las dosis, describe las observaciones. En sus palabras no hay intento de justificarse o suavizar lo ocurrido. Más bien al contrario,
se percibe una satisfacción por el trabajo realizado. Destaca por separado que nada de lo ocurrido fue impulsivo. Habla de la preparación, de la selección de sustancias, del registro de las reacciones. Su discurso recuerda a un informe redactado para sí mismo. Cuando la conversación se traslada a los sucesos del laboratorio fotográfico, ya no se distancia. Confirma que los empleados se convirtieron en parte de sus experimentos. Menciona nombres, describe la secuencia de acciones, indica los intervalos de tiempo. En esta misma conversación, admite su implicación en lo que les ocurrió a Bob Eggle y Fred Biggs. Su tono permanece uniforme y distante. Habla de las consecuencias del mismo modo que habla de las dosis y los plazos. También confirma los intentos de afectar a otros colegas cuyo estado empeoró, pero no tuvo consecuencias irreversibles. Describe estos episodios como etapas inconclusas. Para la investigación, esto se convierte en la confirmación definitiva del cuadro que habían reconstruido. Hasta ese momento, quedaba espacio para interpretaciones. Ahora, la confesión coincide plenamente con las pruebas encontradas y los hechos verificados. También es importante cómo habla. No bajo presión, ni en un intento de eludir su responsabilidad. Sus palabras suenan como si la necesidad de ocultar algo hubiera desaparecido junto con el control de la situación. En esta etapa, la confrontación termina. El juego que había mantenido durante años se vuelve imposible. La historia sale de las sombras y pasa al plano oficial, donde el desarrollo posterior ya no será determinado por sus palabras, sino por los procedimientos legales y las pruebas documentadas. A primera vista, lo que ocurría parecía rutinario, sin esquemas complejos ni acciones ocultas. Todo sucedía durante el horario laboral y a la vista de los colegas. Era precisamente esto lo que le permitía pasar desapercibido. Cuando la investigación tiene acceso al diario, se hace evidente que la clave de lo que ocurría no estaba en los procesos de laboratorio ni en los reactivos raros. Estaba integrada en el ritmo cotidiano del trabajo. En el laboratorio fotográfico existía la costumbre de hacer pausas para el té. Durante el día, alguno de los empleados asumía esta pequeña tarea. No se registraba formalmente y no despertaba el interés de la dirección. En las primeras semanas después de empezar a trabajar, Young comienza a asumir gradualmente este papel. No insiste ni destaca. Para los demás, parece un gesto de ayuda de un nuevo empleado que intenta ser útil y no crear problemas. Preparar el té le da el control del proceso. Él mismo llena las tazas, las coloca en la mesa y observa quién coge cada una. Esto le permite asociar con precisión a la persona y la taza sin llamar la atención. Según el diario, la sustancia se añadía de forma selectiva. No en todas las tazas, solo en las destinadas a personas concretas. Las cantidades se calculaban de antemano. En las notas se registran las dosis y la reacción esperada, sin comentarios emocionales. Después de esto, observa. Anota la hora de aparición de los primeros signos de malestar. Compara las reacciones. Saca breves conclusiones. A medida que los acontecimientos se desarrollan, las formulaciones se vuelven más cortas y los cálculos más precisos. El efecto se distribuía en el tiempo. Esto reducía las sospechas y creaba una sensación de aleatoriedad. El estado de los empleados se atribuía al cansancio, a enfermedades estacionales y a las particularidades del trabajo con sustancias químicas. El papel de la persona que prepara el té no se percibía como una fuente de riesgo. Al contrario, parecía una muestra de participación en la vida del equipo. Esto reducía aún más la probabilidad de sospechas. La investigación también establece que Young evitaba situaciones en las que sus acciones pudieran ser vistas directamente. Elegía momentos en los que no había nadie cerca y se aseguraba de que todo pareciera normal. En el diario aparecen anotaciones sobre quién bebe el té de inmediato y quién deja la taza en la mesa.
Estas observaciones le ayudaban a correlacionar con mayor precisión sus notas con el estado real de las personas y el tiempo de aparición de los síntomas. La reconstrucción demuestra que lo que ocurría no era una improvisación, era un esquema consecuente, integrado en un día de trabajo normal. El ritual rutinario de la oficina se convirtió en el arma. Su cotidianidad garantizaba la discreción y le permitía actuar durante mucho tiempo sin sospechas directas. Es a partir de este momento cuando el esquema deja de ser abstracto y comienza a desglosarse en episodios concretos, cada uno de los cuales puede vincularse a un momento, a personas y a consecuencias. Esto se convierte en la base de la siguiente etapa de la investigación. Una vez finalizadas las diligencias de investigación, los materiales del caso se remiten al tribunal. La historia, que durante mucho tiempo existió en protocolos, peritajes y reconstrucciones, pasa a la fase de proceso público. Aquí ya no se buscan respuestas. Aquí se comprueba si resistirán la forma jurídica. Las audiencias comienzan el 20 de diciembre de 1972 en el Tribunal de la Corona de St. Albans, en el condado de Hertfordshire. Es este tribunal el que juzga el caso relacionado con los sucesos del laboratorio fotográfico. En la sala están presentes periodistas, familiares de las víctimas y los peritos cuyas conclusiones sustentaron la acusación. El ambiente es tranquilo y contenido. Lo que ocurre se percibe como la constatación formal de lo que ya se había hecho evidente durante la investigación. Young se comporta con serenidad durante todo el proceso, no muestra emociones y apenas reacciona a las intervenciones de las partes. Responde a las preguntas de forma breve y formal, se retracta de sus confesiones y se atiene sistemáticamente a la línea de su defensa. La acusación construye su posición en torno a pruebas concretas. En el centro del caso está el diario con los cálculos de las dosis y las anotaciones de las observaciones. Los peritos confirman la autenticidad del documento y su relación directa con los sucesos del laboratorio fotográfico. Los informes de los toxicólogos demuestran que el deterioro de la salud de los empleados no fue casual y encaja en el esquema registrado. Se presta especial atención a la reconstrucción de sus acciones en la oficina. Se explica al jurado cómo los rituales cotidianos de trabajo se utilizaron como instrumento de ataque. Cada detalle se coteja con los testimonios de los testigos y la cronología de los hechos. El cuadro se compone de forma coherente y sin contradicciones internas. La defensa insiste en la inimputabilidad. Los abogados se remiten a las evaluaciones médicas anteriores y a la estancia de Young en una institución especializada. Estos argumentos son considerados por el tribunal, pero no alteran la valoración general de lo ocurrido. Los peritos de la acusación señalan el cálculo y el control. La secuencia de acciones, el ajuste de las dosis y el registro de los resultados en el diario demuestran la comprensión de las consecuencias y la conciencia de sus decisiones. El 12 de enero de 1973, el jurado emite su veredicto. Young es declarado culpable de los episodios clave. El tribunal impone una condena a cadena perpetua sin especificar un periodo mínimo para la libertad condicional. Tras el veredicto, es enviado a cumplir su condena a la prisión de máxima seguridad de Wakefield, en el condado de West Yorkshire. Esta institución está destinada a los condenados especialmente peligrosos y se utiliza para la ejecución de sentencias a cadena perpetua. Tras la lectura de la sentencia, Young hace una breve declaración. Dice que el sistema se equivoca y que su liberación es posible en el futuro. Estas palabras quedan registradas en el acta judicial y no provocan reacción en la sala. La decisión judicial cierra formalmente el caso del laboratorio fotográfico. Sin embargo, no cierra la historia en sí. Las consecuencias de estas decisiones seguirán desarrollándose fuera de la sala del tribunal. Young es enviado a la prisión de máxima seguridad de Wakefield, donde su vida transcurre sin atención pública.
En la institución se comporta de forma reservada. Apenas se registran infracciones del régimen por su parte. No participa en conflictos y pasa la mayor parte del tiempo solo. Según los datos disponibles, su interés por la toxicología se mantiene. En diferentes años, mantiene contactos limitados con otros condenados conocidos, incluido Ian Brady. Todo esto está bajo el control de la administración. Con el tiempo, su nombre deja de aparecer en los informes. Se convierte en parte de un mundo cerrado donde los casos pasados no se discuten ni se revisan. En agosto de 1990, a la edad de 42 años, Young es encontrado en su celda sin signos vitales. El examen médico constata un paro cardíaco. El suceso no tiene mayor desarrollo. Esta historia concluye sin continuación. Pero el caso en sí sigue siendo un ejemplo de cómo las decisiones del sistema y la subestimación del riesgo pueden tener consecuencias que se manifiestan mucho tiempo después de dictada la sentencia.